Bueno, vamos a comenzar el evento del día de hoy, que es la presentación de este libro, Elementos Políticos de Marxismo Lacaniano, de David Pavón Cuéllar. La idea es que ahora yo haga una brevísima introducción de quién es David. Después tenemos a Josué García, que nos va a decir algunas palabras de introducción, ¿no? Yo también tengo algunas palabras de introducción, iré después de él, y después le daremos la palabra al autor para que nos platique, ¿no?, algo alrededor del libro y del tema que trata. Entonces, para empezar, tenemos aquí a David Pavón Cuéllar. Él es profesor de Psicología y Filosofía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. También ha sido docente en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8, ¿no?, en Saint-Denis. Ha escrito diversos libros, dentro de ellos está Marxisme Lacanien, ¿no?, que es respecto a esto, ¿no?, From the Conscious Interior to an Exterior Unconscious, ¿no?, Lacan, el discurso de Lacan, evento con Ian Parker, además de varios artículos acerca de psicoanálisis, filosofía, teoría política y guerrillas. También habla sobre grupos armados. Entonces vamos a comenzar. Le voy a pasar el micrófono a Josué y gracias por estar aquí. Bien, pues es todo un gusto de presentar a David. Plantearé algunas cosas en relación a un contexto de cómo es de que llegamos a conocer la letra de David, ¿no?, y qué pasaba en ese tiempo, ¿no? Poco menos de un año comienzo a asistir al seminario de Alejandro Madrid, donde se retomaba la lectura de Foucault, ¿no?, el nacimiento de la clínica, ¿no? Había pasado ya la desaparición de los 43 normalistas. Discursos y elementos políticos transcurrían en un ir y venir. Ante la escisión de saberes de lo que sucedía, se escondía como siempre la verdad. Es ahí cuando me encuentro en las redes sociales un texto, Marx y Lacan en Ayotzinapa. De inmediato lo leo, quedo fascinado y comparto. Era de un tal autor, David Pavón Cuéllar. A Alejandro le comenté sobre el texto y me comentó que justo yo lo había compartido también en las redes sociales. Se dejó un momento la lectura de Foucault para hablar sobre el artículo que ambos habíamos coincidido en ese día. Así nacería una posibilidad de traer a Pavón Cuéllar a Cuernavaca. Lo veíamos distante, pero elementos de amistad, políticos y además se pudo tener la presencia del autor y poder presentar aquí su libro. Al momento de leerlo, me preguntaba, ¿hay elementos políticos para hablar de un marxismo lacaniano? Sobre todo contextualizándolo, que es un mexicano, un michoacano, quien escribe el libro y que dialoga y discute y que también pone en jaque a autores como Zizek, a autores argentinos como Ernesto Laclau, Jorge Alemán. Por supuesto recurre a Freud, a Lacan, Marx, Hegel y otros filósofos y otros autores. ¿Pero por qué un mexicano? Yo me preguntaba, ¿hay elementos políticos mexicanos de marxismo lacaniano que pueda dar cabida para que un mismo mexicano escriba a pesar de que retome la Revolución Francesa como ejemplo? Por supuesto que hay elementos, los ha habido y los seguirá habiendo, tanto en el mundo y sobre todo lo que sucede en nuestra actualidad en nuestro México querido. Sus actores políticos y económicos, los discursos que salen de todo esto. Gracias a los discursos no cerrados de Freud y de Marx es que se pueden realizar, pensar, discutir, crear nuevos discursos como en su momento ha sido el freudomarxismo y ahora el marxismo lacaniano. Ante esta combinatoria de posturas que se recorren en banda de Moebius, ¿qué aportaría la una y la otra? Si bien Lacan no propondría una militancia, una política que no sea la política de la clínica, pero que recurre a Marx para llevarlo al terreno de la revolución clínica y poder materializar el significante a la letra, es Marx quien incurre en el terreno de lo económico, de lo social, del materialismo económico, la plusvalía, algo que se conjuga entonces será el materialismo simbólico. Pavón Cuéllar juega en todo momento con la materialidad del significante, juega también con el sujeto y su relación con el otro, relación expuesta en esta identificación, desidentificación con el gran otro, puesta en escena por el fantasma. Vuelve a tomar y retomar por hablar de lo mismo, repetición en cada vuelta, aparece algo diferente, alineación, separación, identificación, desidentificación, posibilidad e imposibilidad. Si bien los eternos retornos son eternos retornos,
Podemos pensar que para derrocar a un amo, a un significante amo, es necesaria la revolución, pero que al término de esta se necesita tranquilidad y que esta tranquilidad es puesta e impuesta por el amo emergente. Tranquilidad, paz, restablecimiento del orden social. Es un retorno a la tiranía y, en palabras del autor, retorno a la tiranía y no a la liberación de la tiranía. Un fin de análisis, entre muchas otras cosas, implicaría la aceptación de la castración, la implicación de la impotencia. Para ello, retoma a las implicaciones políticas flaubertianas y lacanianas en el hecho de que, y palabras del autor, el sentimiento de impotencia es el único posicionamiento sensato, juicioso, realista, razonable y prudente ante el poder absoluto del significante amo. Sin embargo, a través de un Marx con Lacan, Pavón va más allá de una situación de la impotencia. El reconocimiento del vínculo esencial entre el poder absoluto del significante y la impotencia de los sujetos es algo en lo que también habrá que converger las ópticas de Marx y Lacan, justificándose nuevamente por esta convergencia la perspectiva que aquí hemos denominado marxista-lacaniana. Así sigue el autor. En la óptica lacaniana, el sujeto no podrá liberarse de su impotencia ante el poder absoluto del significante mientras no se libere de este poder, lo que evidentemente es imposible. Por el contrario, en la óptica marxiana y marxista, el sujeto no podrá liberarse del poder absoluto del significante mientras no se libere de su impotencia ante este poder, lo que es evidentemente difícil, pero no imposible. Habla de una imposibilidad desde una cuestión, podemos llamarla así, política lacaniana, ¿no? Y de una posibilidad de la cuestión marxista, ¿no? Esta crítica a la cuestión económica, pero que no hay un imposible. Reconocemos así dos cosas: el poder del significante, pero también el poder del sujeto. El poder del sujeto que le deviene del gran otro, pero que se aliena a este gran otro y también tiene su disyuntiva, su quiebre. Es debido a que el sujeto no es el gran otro, no en su completud, y que también es este gran otro que necesita del sujeto para que se perpetúe. Problematizando esta cuestión, así el sujeto no puede tener una desidentificación opresiva. Justamente son dos capítulos del libro que plantean la desidentificación opresiva, para ver todavía esta realidad imaginaria. Hay una fuerte crítica en el libro, desde la perspectiva del autor, al psicoanalista lacaniano. Esto por negarse a la política, pensando que el analista realiza en diván una revolución doméstica, revolución individual, pero que por lo regular se termina en un análisis. En un análisis, el fin de este se derroca al amo, en el fin de análisis como fin de la transferencia, para erigirse como otro amo, generar escuela, ser miembro de escuela. Visto así, el analista no deja de hacer política. Pavón critica y cuestiona si el analista lacaniano debe de negar la política. ¿Debe el analista negar la política, convertirse en actor político? La negación de la política, en palabras del autor, presupone lógicamente dentro de nuestro lenguaje como universo lógico del sistema simbólico de la cultura una afirmación previa de la política negada. Sabemos con Freud, desde Freud, ¿no?, que toda esta negación, no puedes negar algo que no exista. Esta cuestión, si algo niegas es porque prácticamente en nuestro sistema simbólico, en nuestra cuestión cultural, eso ya de cierta manera existe. Se niega lo que existe. Así, propone entonces que exista no un fin de análisis, no al fin de análisis, no al fin del debate, de la problematización de la política, sus argumentos, sus consecuencias, como también propone no un fin revolucionario, que el fin revolucionario, en el sentido de un objetivo, ¿no?, sea siempre una revolución permanente, donde el analizante sea el revolucionario, que el revolucionario sea analista del discurso y que en esta revolución permanente, para evitar su institucionalización, nunca deje de revolucionarse a sí misma y luchar contra los amos que ella misma va erigiendo. Luchar contra el amo es luchar contra uno mismo, identificado con el amo. Luchar con la propia identificación, dado que esto le da existencia al propio amo. Considero que el libro Elementos políticos de marxismo lacaniano es un libro para plantear y replantear situaciones dentro de los marxistas y dentro de los lacanianos. Por parte del psicoanálisis, no solo a los lacanianos,
a los que nos dedicamos a la clínica. La lectura del libro, desde mi perspectiva, aporta una problemática en la ética del psicoanálisis, la ética del psicoanalista. Si bien se dice que para ser analista de cualquier línea, la que sea, algo de lacaniano debe uno tener. Ahora considero la prudencia de pensar que para ser analista, algo de marxista lacaniano uno debe tener. Analista visto como intención y no como extensión. Marxismo lacaniano es un no a la falta de compromiso político de Marx y no a un apolitismo lacaniano. Elementos políticos de marxismo lacaniano es un libro para pensar la palabra y el acto del analista. Acto y palabra, formas de intervenir en un análisis. La palabra que permita la intervención clínica, claro, en consultorio, pero palabra que permita el análisis, debate, denuncia, fuera del contexto analítico. Y el acto que permita esta desidentificación opresiva que convierta la mano en obra de arma de lucha. Es la liberación histórica por medio de la liberación histérica, palabras del autor, liberación de nuestro deseo, salirnos de esta realidad imaginaria, donde haya una cierta manera de desidentificación opresiva con el otro. Marxismo lacaniano quizás sea lo que se necesite. Ya Enrique Krause alguna vez dijo, México requiere necesariamente de un psicoanalista. Quizá la respuesta esté en este libro, requiere más bien de un marxismo lacaniano y muchos marxistas lacanianos. Con el marxismo lacaniano y el estilo por aquellos que se dirigieron, quizá es llevar al analista y al revolucionario a una consecuencia en la que es preciso poner de su parte. Muy bien, gracias, Josué. Yo también me permití escribir algo muy breve para la introducción de tu libro, David, y pues bueno, que ya estamos con muchas ganas de escucharte hablar. Entonces, no demoraré mucho. En la página 106 del libro que hoy se presenta, David Pabón Cuéllar hace una alusión bellísima a la verdad, lográndola en un trenzado genial de citas de Lacan y de Marx. Aquí la transcripción. Digamos que no hay verdad en la verdad, o mejor dicho, la verdad no se caracteriza verdaderamente por ser exacta, convincente, sensata, realista, viable, creíble, probable o comprensible. Tenemos aquí una idea fundamental del marxismo lacaniano. Esta idea corresponde a un importante punto de acuerdo entre Marx y Lacan, un punto de acuerdo en el que ambos insisten, cada uno a su modo, en que la verdad se pasea por toda clase de fábulas y habladurías. En otras palabras, la verdad vagabundea en lo que nos parece lo menos verdadero. Es bajo la forma del error que la verdad se propaga. La verdad tiene una estructura de ficción. De esta forma, David presenta un libro atípico en la colección de letras del campo psicoanalítico, donde estamos acostumbrados a recibir montones de libros sobre clínica, análisis profundos de la obra de Lacan, análisis livianos de la obra de Lacan, pero muy rara vez un libro que proponga abrir un panorama, un libro de opción y de revolución. En este texto encontramos la matriz inicial para delinear una opción otra, el marxismo lacaniano, frente a la propuesta de la izquierda lacaniana, mayormente desarrollada por Jorge Alemán y sus seguidores. La propuesta de David Pabón es directa, al sostener que una izquierda de este tipo es insuficiente y, en palabras del autor, lleva a Lacan a un lugar de opción política que él nunca quiso tener, que incluso despreciaba. El psicoanálisis no implica una militancia en el terreno de la lucha. El inconsciente es la política, pero el psicoanalista no debe hacer política con el inconsciente. La construcción, llamada marxismo lacaniano, da voz a esa opción donde no se piensa políticamente la obra del psicoanalista, sino que entreteje la visión y estructura del pensamiento de Lacan a la base marxista. La opción política acá es siempre Marx. Una idea importante, dentro de muchas, sobre la construcción de un modelo como el que se presenta hoy, es la de entender que el lenguaje, esa estructura fundamental de la subjetividad, se mantiene a pesar de cambio y la revolución. Decir esto es sostener que este mantenimiento del lenguaje, pese a la revolución, permite que el sentido de la historia continúe. Toda revolución se encuentra con la pared de lo real y tiende a organizar un sentido mismo. Es este perdurar de la estructura pese a la agitación. Cito: la continuación de la historia exige cierta continuidad de la historia que solo puede asegurarse a través del mantenimiento del lenguaje. Sin lenguaje no hay historia. El sistema simbólico de la cultura no puede ser ni debilitado
ni mucho menos derribado, por unas revoluciones que se encuentran en solidaridad estrecha, circular, con el sistema que las porta. En la perspectiva lacaniana, el sistema no puede verse afectado por sus propias revoluciones. El gran otro no puede ser derrocado por lo que él mismo ejecuta. Después de todo, el gran otro es el autor intelectual de la revolución. Los discursos revolucionarios, expresados por los ideólogos y líderes de la revolución, son articulados por el sistema simbólico, por el saber ideológico del lenguaje, por el gran otro, y no pueden escapar de este otro, desafiarlo y ofrecer un gran otro de ese otro. No pueden ofrecer un otro del otro, porque no lo hay, ni puede haberlo. En Lacan, por definición, no puede haber un otro del otro, un metalenguaje, ajeno al único lenguaje, una exterioridad del inconsciente, una fuera del universo lógico del sistema simbólico. No puede haber entonces un sistema alternativo, uno, revolucionario, con el que podamos identificarnos sin tener que alienarnos en ese gran otro contra el que nos sublevamos como revolucionarios. Esta larga cita me permite transmitir de buena forma cómo el autor construye el tejido entre la teoría lacaniana y la aproximación política marxista. Pero entenderlo así, aislada y acotadamente, podría transmitirles que se trata de una filosofía de la desilusión, de la parálisis frente a lo imposible del gran otro. Pero nada está más lejos de lo que se puede leer en estas páginas. David Pavón es un voraz intelectual, ávido con la pluma y la estética literaria. Es un autor que se lee fácil. No por eso lo que dice es sencillo, más lo contrario, uno lo entiende, pero queda hambriento de saber más de lo que ocurre en su cabeza. Es un escritor que me da la impresión se contiene de explotar en miles de ideas ante algo que le apasiona. Hombre culto y de buena charla, no pretende jamás una política del fin del mundo, de la desolación ni del conformismo. Al contrario, leer sobre marxismo lacaniano es virtuar la revolución, no en sus metas, sino en su efecto simbólico, en su sentido de resistencia. Un último acercamiento que valga de introducción para lo que el autor nos tiene que decir hoy. Sobre la mitad del libro, David nos plantea que el sujeto, que no decide con qué ni cómo identificarse, en tanto atrapado en las estructuras que deciden su identificación, se le revela justamente ahí la posibilidad de una resistencia. Y es que no hay identificación que le permita a la sociedad conquistar una identidad que la clausure en totalidad plena. En lo simbólico, la identidad plena es imposible, entre otras razones porque el sujeto no puede ser idéntico a su representante simbólico en el lenguaje. La identidad es posible solo como una identidad fallida. Y justo ahí se abre el espacio para sostener una política frente a lo irremediable de la estructura. Si algo no puede ser idéntico, pienso yo, a otra cosa, pues entonces será algo diferente. Y esto es, en mi postura, el valor de la resistencia. El sujeto conserva una libertad en las fisuras que deja la necesidad, nos dice David, y plantea con esto una ética de la resistencia ante la sumisión. Este es el eje que Lacan sostiene en su multicitada alusión a qué es la clínica psicoanalítica, pasar de la impotencia a la imposibilidad. Para nuestro autor, la impotencia neurótica es la regresión, sumisión, y asumir la imposibilidad es la revolución. Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí, ¿no? Pasemos al plato fuerte y le paso el micrófono a David. Muchas gracias. En primer lugar, debo agradecer la invitación a venir aquí a presentar el libro. También quiero agradecer las excelentes presentaciones que muestran una lectura atenta, perspicaz, muy profunda del libro, los elementos políticos de marxismo lacaniano. Quisiera empezar por hacer dos pequeños comentarios sobre lo que acaba de decirse. Uno en relación con la idea que me atrae por su atrevimiento, podría decir, y también porque la considero bien fundada, de que uno deba ser marxista para ser freudiano. Puede parecer absurdo para muchos de los que estén habituados a la manera en que se delinea la relación entre Marx y Freud actualmente. Sin embargo, yo pienso efectivamente que podemos aceptar esta idea incluso en base a una simple reflexión sobre la forma en que el propio Lacan sitúa al psicoanálisis en relación con
con la contribución del marxismo. Les recuerdo que después de haber considerado que Freud solo habría, que Marx solo habría descubierto la plusvalía y que hacía falta Freud para echar luz sobre el plus de goce, bueno, pues Lacan terminará reconociendo que Marx ya tenía una idea del plus de goce. También le reconocerá a Marx el descubrimiento del síntoma y también, desde luego, le reconocerá eso en su perspectiva teórica, metodológica, y puedo decir en los fundamentos epistemológicos también de esta perspectiva, le reconocerá la intuición de la ausencia de metalenguaje y de hecho el haber trabajado siempre teniendo como criterio fundamental de su trabajo la consideración de que podría no existir eso que después vendríamos a confirmar su ausencia en el estructuralismo francés. ¿Qué nos queda del psicoanálisis si le quitamos la ausencia de metalenguaje, si le quitamos el síntoma y si le quitamos el plus de goce, que es lo que nos remite al objeto A? Pues nos queda muy poco del psicoanálisis. Y es por eso, porque tiene el psicoanálisis que adoptar la herencia, recibir la herencia marxista. Es por eso que yo pienso que el psicoanálisis tiene que ser marxista. Coincidiría completamente con esa idea que no llego quizá a expresar, pero que tengo en mente todo el tiempo, que me dio mucho gusto que la explicitara, y además pienso que voy a pensar mucho en ella después de este momento. También quiero hacer referencia a lo que se dijo posteriormente a partir de lo que comenté sobre la ausencia de metalenguaje. El hecho de que no haya metalenguaje hace, como pienso que se entendió bien hace un momento, hace que cualquier cosa que podamos decir no pueda fundarse en ninguna realidad que pueda validarla como verdadera, sino que la verdad tiene que demostrarse en los hechos, abriéndose camino en ese único lenguaje que es en el que reflexionamos y en el que luchamos también. Y en ese lenguaje es en el que encontramos en ese momento Enrique Peña Nieto. ¿Cómo pensar en cualquier cosa en este momento en México sin pensar de algún modo en relación con nuestro gobierno y con lo que nos puede preocupar en ese gobierno peñista? Por eso es que me permití preparar algo. Cada vez que presento el libro intento preparar algo que refleje aquello en lo que al menos yo estoy pensando en el momento en el que presento el libro. Y en estos días pues no puedo, podría decir que desde hace 2 o 3 años, pero en estos días particularmente, no sé por qué, la presencia de Peña Nieto en su relación con todo lo que considero pensable no se deja de hacer notar. Y entonces me dije que iba a hablar de Peña Nieto. Voy a hablar mal, no encuentro otra manera de hablar de él que no sea mal, y si hay aquí alguien peñista, pues le pido mis disculpas. Puede abandonar la sala y luego volver si quiere, porque va a oír hablar muy mal de Peña Nieto. La idea es evidentemente ver cómo algunas de las categorías que desarrollo en esta pequeña obra pueden ponerse a funcionar al momento de considerar una situación histórica, social específica como la que vivimos actualmente en México. La Revolución Francesa de febrero de 1848 parecía reproducir la de 1789, la primera, la Gran Revolución. El periodo revolucionario de 1848 a 1851 terminó con la entrada en escena de Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, y con su golpe de Estado que se inspiró en el golpe de su tío, el del 18 Brumario de 1799. Finalmente llegó el Segundo Imperio, el de Napoleón III, que intentaba ser tan glorioso como el primero. Luis Bonaparte se coronó emperador y se convirtió en Napoleón III. Buscó la manera de ser tan grande como su tío Napoleón I, pero no lo consiguió. Es por eso que Víctor Hugo lo llamó Napoleón el Pequeño, Napoleón le Petit, en su despiadado panfleto del mismo nombre, que le valió a su autor el exilio en la dependencia británica de Jersey. En 1852, el mismo año en que apareció el panfleto de Víctor Hugo,
Karl Marx analizó los mismos acontecimientos históricos en su 18 Brumario de Luis Bonaparte, que muchos de ustedes han de conocer. Estamos familiarizados con el famoso principio de esta obra, sobre todo por Zizek. Se lo recuerdo. Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen como si dijéramos dos veces, nos dice Marx. Pero se le olvidó agregar, una vez como tragedia y la otra como farsa. Fin de cita. Y leemos un poco más adelante. El sobrino por el tío, y a la misma caricatura en las circunstancias que acompañan a la segunda edición del 18 Brumario. Fin de cita. Para Marx, al igual que para Víctor Hugo, las intrigas de Napoleón III son una caricatura de las hazañas del auténtico Napoleón, el original, el primero. Lo que era una tragedia se convierte en una simple farsa. El mismo Napoleón III, Napoleón el Pequeño, tan solo puede parodiar a su tío Napoleón I, Napoleón el Grande. Cuando vivimos en el México actual y leemos todo lo que Marx y Víctor Hugo escribieron sobre el régimen del presidente y futuro emperador Luis Bonaparte, quizás no podamos resistirnos a la tentación de pensar en el régimen de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Sería justo describir su gobierno con exactamente las mismas palabras que usó Marx en 1952 para describir el imperio de Napoleón III. Cito a Marx. En la corte, en los ministerios, en la cumbre de la administración y del ejército, se amontona un tropel de bribones, del mejor de los cuales puede decirse que no sabe de dónde viene. Una bohème estrepitosa, sospechosa y ávida de saqueo. Fin de cita. El mismo Peña Nieto nos recuerda irresistiblemente a Napoleón III por su ambición y su deshonestidad, por su mediocridad y su insignificancia. Es claro también que se merece el nombre de Salinas el Pequeño al compararlo con aquel antecesor de triste memoria. Pero evidentemente hay que guardar aquí las proporciones, hay que llevarlo todo a la escala de los microorganismos de la historia. El microbio Salinas de Gortari, por su carácter bajo y miserable, ya era un personaje pequeño, insignificante, despreciable, prácticamente inexistente en la historia y obviamente más pequeño que un grano de polvo cuando lo medimos junto a una figura como la de Napoleón. Pero Enrique Peña Nieto es aún más pequeño, es como un virus cuando lo comparamos con el microbio Salinas. Es justo afirmar, por lo tanto, que somos gobernados por Salinas el Pequeño. Los hechos de nuestro Salinas el Pequeño aparecen también como una farsa cuando los comparamos con la tragedia salinista. Sin embargo, decir que son una farsa no quiero decir que sean menos graves y menos sangrientos. De hecho, en mi opinión, el elemento de farsa es un agravante para la tragedia. Ya no solo es trágico lo que ocurre en México. Los mexicanos ya no solo son oprimidos y reprimidos, sino risiblemente denigrados, ofendidos, vilipendiados. Ahora sufrimos lo que Marx también en 1852 vislumbró en la Francia de Napoleón III, lo que él llama la deshonra, la pusilánime desesperación, el sentimiento de la más inmensa humillación y degradación. El gobierno peñista, exactamente como el de Napoleón III, citando a Marx, se ha vuelto a la par asqueroso y ridículo. El gobierno de Peña Nieto imprime una tonalidad torpe y chusca, pero también sórdida y bochornosa a la destrucción de nuestro país. Digamos que no solo destruye, sino que lo hace de un modo tonto y grotesco, humillante lo mismo para el destructor que para lo destruido. Su partido, el nuevo PRI, no solo es tan corrupto y represivo como el viejo PRI, sino que ha perdido lo poco de grandeza que le quedaba y ha revestido una forma caricaturesca y además, ustedes saben, obscena y soez, de muy bajo nivel. Gentuza como el mafiosillo Manlio Fabio Beltrones y el inepto Enrique Peña Nieto habrían avergonzado a su partido en otros tiempos y no habrían pasado seguramente de puestos inferiores, estatales o municipales, reservados para pequeños rufianes impresentables. Podemos decir, como lo decía Víctor Hugo sobre Napoleón III, que Peña Nieto es un tirano pigmeo, que no puede ser dictador sin ser bufón, y que aunque esté cometiendo crímenes enormes, seguirá siendo mezquino, lo que nos impedirá compararlo con los grandes bandidos de la historia. Fin de cita. Por más grande que sea el mal que haya hecho y que siga haciendo, nuestro presidente es un pequeño malhechor. El peñismo es intrínsecamente pequeño. Como también lo explicaría Víctor Hugo sobre Napoleón el Pequeño, Salinas el Pequeño rechaza desde lo más profundo de sí mismo cualquier grandeza.
Pero ¿por qué este rechazo constitutivo a la grandeza? Una de las razones principales, pero no la principal, nos la indica Lacan, precisamente al ocuparse de la grandeza de Napoleón. Siguiendo el razonamiento lacaniano, Enrique Peña Nieto sería esencialmente pequeño por creerse grande, así como Napoleón III estuvo condenado a la pequeñez por partir del supuesto de su grandeza. Y así también como Napoleón fue grande mientras no lo supo, es decir, mientras fue Bonaparte y no exactamente Napoleón. Como lo observa Lacan, si Napoleón se creyó Napoleón fue tan solo en el momento en el que Júpiter decidió perder. Fin de cita. Hay que tener cuidado con el espejo de la autoconciencia, no exactamente porque miente, sino porque se encarga de convertir en imaginario todo lo que refleja. Encerrado en la casa de espejos del poder, totalmente rodeado por una masa cóncava de lambiscones que le proyectan su pequeñez engrandecida, Peña Nieto se cree grande y así asegura su pequeñez. Ese es un resultado inevitable de nuestro presidencialismo típicamente mexicano. Una vez en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente no deja de contraerse cada vez más a través del monólogo que mantiene con su reflejo multiplicado por el número de cortesanos con los que se relaciona. Es como si Peña Nieto estuviera solo, únicamente se ve a sí mismo en el rostro de cada uno de sus semejantes. Cada uno le confirma la buena opinión que tiene sobre sí mismo, pero también le confirma todo lo que sabe hasta el punto de hacerle creer que es todo lo que hay que saber. Peña Nieto acaba estando seguro de que solo existe lo que sabe, su ínfimo saber que radica en su poder, en saber ejercer el poder, que es, como ustedes saben, el único saber del viejo amo en Lacan. Hay que decir que Peña Nieto no es un amo del nuevo estilo universitario y tecnocrático. No es un estadista o déspota ilustrado, bueno sería. No está en una posición moderna de saber como la ocupada por Salinas, doctor de la Universidad de Harvard, con su desconcertante corte de intelectuales críticos. Ningún verdadero intelectual desea rebajarse actualmente al nivel de nuestro presidente. La mala relación de Peña Nieto con el saber se dejó ver desde un principio, durante su visita a la Universidad Iberoamericana y luego en su progresivo distanciamiento con respecto a los sectores académicos, intelectuales y estudiantiles del país. El saber no ha sido más que un obstáculo en la marcha triunfal de quien llegó al poder, por la obediencia y la sumisión, pero también por la ignorancia. Nadie sabe prácticamente nada en el círculo más estrecho de Peña Nieto. Sus altos funcionarios solo saben lo mismo que él sabe, ejercer el poder, lo que implica obtener los recursos necesarios para ejercer el poder, principalmente recursos económicos, pero también otros valiosos recursos simbólicos, entre ellos las influencias, las complicidades, las intrigas, los secretos guardados, los favores debidos y hasta los terrores provocados. A falta de otro saber, solo reina el saber específico del poder en tiempos capitalistas, el saber enriquecerse, el saber transformar la riqueza en poder, el saber transformar el poder en más riqueza. Ese saber adquiere un carácter absoluto para Peña Nieto y para sus semejantes. Para ellos, como para aquellos a quienes sirven, el saber del capitalismo termina confundiéndose con el saber del mundo entero. El mundo se vuelve solo capitalista. El capitalismo abarca todo el mundo. Todo tiene su lugar en el mercado. Todas las cosas y personas pueden comprarse y venderse. Todo tiene un precio para quien jamás ha puesto un pie fuera de aquel gran centro comercial con el que se ha confundido su mundo. Todo le da la razón a Peña Nieto. Únicamente lo rodean clientes y vitrinas, mercancías y mercaderes, como si no hubiera nada más en el mundo. Su entorno está hecho a su escala, secundado por un amplio grupo de empresarios y funcionarios tan ávidos y corruptos como él. Peña Nieto vende al país después de haber comprado la presidencia. Compró votos y ahora compra lealtades, elogios y silencios, mientras vende gubernaturas, contratos y concesiones. Gobernar es negociar, y lo gobernado es también un conjunto de negocios. Todo se compra y se vende en el gran mercado mexicano. Todo pasa por el intercambio lucrativo, con regateo pero sin licitaciones. Todo ocurre como previsto. Las masacres y las protestas de la prole también estaban previstas. No son más que el fondo borroso que apenas consigue transparentarse tras la sonriente imagen en el espejo. En lo que importa, en el primer plano del espejo,
Nadie estorba, ni contradice, ni sorprende al pequeño Salinas. El triunfalismo presidencial casi delirante se explica en parte por la autocomplacencia del amplio grupo en el poder. Los altos funcionarios y servidores públicos están de acuerdo y felices con su mandatario, están identificados con él y entre sí, aparecen tan pequeños como él y quieren lo mismo que él. Y aunque no sean de su partido, son de su partido, son priistas, ya no hay más que priistas. Como buenos priistas, los panistas y los perredistas firmaron el Pacto por México. Hicieron como si creyeran en esa ilusión de consenso, de cohesión y unidad que recubría como un velo imaginario la dislocación del país. ¿Pero cuál dislocación, dirán ustedes? Hay quienes imaginan que todo se reduce a las pequeñas riñas del Congreso de la Unión, y aquí, en este sucio rincón del espejo, todos los diputados se parecen, incurren en los mismos vicios, quieren el mismo trofeo y es por eso que terminan arrancándoselo con golpes altos y bajos. Ellos demuestran que Peña Nieto es uno entre otros, que somos los mismos a pesar de nuestras divisiones intestinas y que nadie verdaderamente se distingue ni disiente de los demás. Nadie quiere perder su parte del botín. A nadie se le ocurre ser honesto y proferir una verdad que perturbe la armonía institucional de la mentira. A nadie le pasa por la cabeza denunciar lo que está pasando y mostrarse mejor persona que el presidente. Peña Nieto puede verlo y comprobar así que nadie es mejor que él. Todos resultan ser al final tan despreciables, corruptos y mezquinos como él. Pero él es el presidente, él de arriba, el que triunfó sobre todos los demás. Es el mejor de sus semejantes y para él todos son sus semejantes, pues no ve a nadie más a su alrededor que no lo sea. Y los ha conocido a todos, los ha comprendido. Hemos llegado a la reconfortante lógica de lo imaginario. Uno puede comprenderlos totalmente a todos, uno está rodeado por sus semejantes y los entiende como si todos ellos fueran en el fondo como uno mismo, tan despreciables, corruptos y mezquinos como uno mismo. Al igual que uno, solo quieren enriquecerse, pero no lo consiguen porque no son tan hábiles como uno. Así es en el fondo. Pero no hay aquí más fondo que el proyectado en la superficie de la imagen especular. No hay aquí más realidad que la imaginaria, la desplegada en la pantalla plana de la televisión. El maquillaje se ha confundido con lo maquillado. El país aparece reducido a su espectáculo en el poder. México termina siendo el del Pacto por México. ¿Acaso nuestros colores, los de nuestra bandera, no son los mismos del tricolor y de la banda presidencial que se le cayó significativamente al presidente? ¿Y no era previsible que tuviéramos el gobierno que nos merecíamos? ¿Quién finalmente se vendió por despensas de Soriana? ¿Qué lo distingue del comprador? ¿Qué distingue al tirano de su pueblo? De pronto en lo imaginario pareciera que las cosas se encajan perfectamente, que deben ser como son, que todos somos como Peña Nieto y que nos vemos reflejados en él con todo lo que nos avergüenza de nosotros. Quizás incluso aceptemos lo peor de nosotros al verlo reflejado sobre nuestro presidente. Nos identificaremos con eso que dejará de repugnarnos cuando lo veamos aparecer en el espejo. Eso es lo más peligroso, que nos identifiquemos con todo aquello que Peña Nieto personifica ante nosotros. Después de todo, si lo personifica, es teóricamente porque nos representa como presidente. Debemos reconocer, avergonzados, que el gobierno de Peña Nieto de algún modo representa lo que somos. Casi podríamos decir que hay algo priista que nos atraviesa y que reviste diferentes formas en cada uno de nosotros. Para uno será imperativo de goce, de lucro y de abuso, de violencia y despotismo. Pero para el otro será convicción de insignificancia, de incapacidad o de indignidad. Quizás uno deba demostrar de modo retroactivo en una suerte de acto fallido que sus verdaderos triunfos han sido en algún sentido tan fraudulentos como los de nuestros presidentes en las elecciones y en sus gobiernos. Otro más deberá someterse al espejo al corromperse, al venderse, al engañar al prójimo o al ejercer el poder tal como se nos ha enseñado en la escuela priista de Tlatelolco, Acteal, Atenco, Tlatlaya e Iguala. El caso es que el poder no solo se nos enfrenta por fuera, sino que nos desgarra por dentro, nos escinde, ya sea como la instancia del ideal o del superior en Freud, o como el estado internamente desgarrador en la cuestión judía de Marx. En ambos casos, habrá que admitir que somos también cada uno de nosotros, como ciudadanos, lo encarnado por el tirano. Por más imaginario que sea, lo somos y sentimos que lo somos. Lo mejor que puede ocurrirnos entonces es precisamente sentir que lo somos hasta el punto de que nos avergüence.
Escribiéndole a Ruge en 1843, Marx define la vergüenza como una cólera replegada sobre sí misma y no duda en ver en ella el factor desencadenante de una especie de revolución. La vergüenza es el primer paso para liberarnos de lo que nos avergüenza, pero no porque dejemos de serlo, sino porque entenderemos a fuerza de repudiarnos que no estamos en lo que somos, que estamos condenados a existir libremente fuera de lo que repudiamos de nosotros, que nos encontramos descentrados con respecto a nuestro ser y su fracción personificada por el tirano. Estamos fuera de lo vergonzoso. Es por eso precisamente que nos avergüenza. La vergüenza nos permite salir del espejo y reconducir el problema de Peña Nieto al plano simbólico. Vemos entonces desvanecerse la vergonzosa representación imaginaria del presidente mexicano. Tendría que ser fácil convencernos de que no nos representa. Si efectivamente nos representara, ¿por qué nos traicionaría? ¿Por qué malbarataría nuestro país y sus recursos naturales? ¿Por qué actuaría en contra de nuestros intereses? ¿Por qué trabajaría para nuestros peores enemigos? Como cualquier otra figura simbólica, Peña Nieto solo está en lugar de lo que pretende representar, pero no lo expresa ni lo representa realmente. No lo presenta en su ausencia, no lo manifiesta ni lo significa de ningún modo. Percatarnos de esto es fundamental para liberarnos de lo que pretende representarnos, de lo priista que nos atraviesa y nos enajena, de su imperativo de goce y de su destino de muerte. Ciertamente somos todo esto en algún sentido, pero al mismo tiempo no lo somos, y es por esto que podemos atravesarlo sin dejarnos atrás. No debería ser preciso recordar que los franceses no se perdieron al guillotinar a Luis XVI, así como los mexicanos tampoco se exiliaron de sí mismos cuando el Ipiranga zarpó de Veracruz el 31 de mayo de 1911. Ahora queremos recobrar una parte de nosotros al erigir una estatua en Orizaba y al repatriar los restos del buen dictador, como si el Estado y su cabeza representaran algo más que nuestro ser enajenado y su poder al servicio de la clase dominante. La fórmula de Marx sigue siendo vigente, al menos en México, en donde nadie ignora que el gobierno peñista se encuentra completamente subordinado a Televisa, el Grupo IGA y otras cabezas de la gran hidra capitalista, incluidas las del crimen organizado. Si Peña Nieto posee alguna representatividad, es porque representa al capitalista en sus diferentes versiones, desde el narcotraficante hasta el dueño de Televisa. Este capitalista, a su vez, como lo sabemos por Marx, representa al capital. Digamos que el capital es personificado por el capitalista, que se ve representado por el presidente Peña Nieto, que debe reencarnar a su vez en una cascada multitudinaria de funcionarios que descienden hasta el nivel de los granaderos que golpean a los manifestantes. Esos policías obedecen indirectamente al presidente de la misma forma que el presidente obedece directa o indirectamente a sus patrones en el mundo criminal y empresarial. Sin embargo, si remontamos toda la jerarquía del poder para ascender hasta el amo absoluto, no llegaremos a Slim ni a ninguna otra persona viva, sino hasta una cosa muerta, el capital, el dinero, aquel significante cuyo poder extraordinario, según Lacan, estriba precisamente en su capacidad para no representar nada preciso. Hay buenas razones para conjeturar que el capital y su lógica rigen de algún modo, al menos en última instancia, el papel interpretado tanto por el presidente Peña Nieto como por sus patrones y subordinados. No quiero decir, desde luego, que todo lo hecho por estos personajes esté determinado únicamente por un afán de lucro. Hay que reconocer, empleando los términos althuserianos, que existe una compleja sobredeterminación que proviene de otros factores simbólicos y que no deja de imbricarse con la determinación económica en última instancia. Lo que sí pretendo es que solo podemos explicar satisfactoriamente las decisiones, acciones y aserciones de Peña Nieto y de sus semejantes al admitir que el capital opera en ellas como causa primera y además inmanente en el sentido espinosista, es decir, subsistente en todos sus efectos y los efectos de sus efectos. Debemos reconocer, pues, que el elemento causal capitalista resulta decisivo en todos los hechos y gestos de nuestro gobierno y de la enorme red empresarial criminal de la que forma parte. Al decir esto, no estoy sugiriendo tampoco de ningún modo que la significación de cualquier hecho y gesto sea económica de tipo capitalista. El capital no puede ofrecernos una significación porque no es en sentido estricto una idea, un concepto, un significado, sino un significante no menos opaco
e ininteligible que los demás significantes que remiten a él. Quizás incluso podamos concebir el dinero en general como el más opaco e ininteligible de todos los significantes, precisamente por ser el más poderoso y el más puro, el más destructor de cualquier significación, como bien lo apunta Lacan en el seminario sobre la carta robada. Lo que intento decir es que todas las decisiones, acciones y aserciones de Peña Nieto y de sus semejantes remiten de algún modo al dinero o al capital, a la ganancia capitalista, como significante amo de Peña Nieto y de cualquiera de sus representantes, amo de cualquier amo, poder fundamental que subyace a cualquier otro poder en el sistema político-económico mexicano. Ese poder, insistamos, no es el de un sujeto ni el de alguna idea o concepto o significado, sino el de un significante, el de un símbolo, el de una causa material, el de una cosa visible, tangible, sensible, como lo es una moneda o un billete o una cifra, pero absolutamente ininteligible, inconsciente. Una simple cosa es entonces el amo de Peña Nieto. El mismísimo presidente solo es un esclavo del capital. Si buscáramos un atenuante para todos sus crímenes, alegaríamos que él también se ha vendido y sometido al mismo capitalismo al que nos ha vendido y sometido a todos nosotros. El Estado peñista, como cualquier otro Estado corrupto, ultraliberal, totalmente subordinado al capitalismo salvaje, le da todo el poder a la cosa capitalista, al dinero puramente cuantitativo y a sus innumerables expresiones cualitativas en las mercancías. Estas cosas toman el poder y lo ejercen tiránicamente sobre las personas. Todos tenemos que dejarnos esclavizar para permitir la única libertad inherente a cualquier liberalismo, neoliberalismo económico, no una libertad de las personas, sino, como lo mostró Marx, una libertad de las cosas, su libertad de comercio, competencia y de circulación. Que a nadie se le vaya a ocurrir tomarse personalmente esta libertad porque puede terminar ahogado en el Mediterráneo. Las cosas son aquellas para las que gobiernan Peña Nieto y sus funcionarios. Sus decisiones tan solo favorecen a las cosas y especialmente a sus cosas. En cuanto a las personas, tan solo sirven para producir cosas, extraerlas, ensamblarlas, empacarlas, cargarlas, cuidarlas, intercambiarlas. Todo gira en torno a las cosas y especialmente en torno al dinero, la cosa de las cosas, la cosa por excelencia, la cosa puramente simbólica por la que existen todas las demás cosas. Todas las cosas existen por el dinero porque todas terminan siendo mercancías que tan solo merecen existir para generar una ganancia monetaria. Esa es la teleología capitalista. En ella, como es lógico, el capital sí que goza de todos los derechos que se les niegan a las personas. Qué mejor ilustración de la primacía del significante sobre el sujeto. Sometido al capital, el sujeto acaba siendo proletarizado. Su vida es explotada como fuerza de trabajo del sistema capitalista en sus sectores agrario, extractivo, industrial y comercial, pero también administrativo, represivo, profesional, intelectual, académico, tecnológico y científico. Los diversos discursos del poder no pueden articularse, en efecto, sin explotar nuestra vida como fuerza de trabajo enunciativo. Nuestra vida es necesaria para producir los músculos espirituales de la riqueza y no solo su esqueleto material. Tanto el sistema capitalista como su Estado y sus aparatos ideológicos necesitan explotar nuestra vida como fuerza de trabajo. En todos los casos, nuestra fuerza explotada es la condición necesaria de nuestra opresión. Imposible oprimirnos en lo simbólico sin explotarnos en lo real. Esta explotación permite producir ese mismo capital que se verá personificado primero por Azcárraga y los demás patrones capitalistas de Peña Nieto, luego por él mismo y finalmente por todos sus subalternos. Todos ellos gozan de nuestra propia renunciación al goce. Todos ellos tienen el poder que obtienen de la explotación de nuestra fuerza de trabajo. Su poder, su goce desencadenado, es el de nuestra fuerza de producción, reproducción, conservación, represión, enunciación, pero también justificación, legitimación, votación, aceptación y sumisión. También requerimos de nuestra fuerza para someternos. A falta de fuerza, ¿cómo cargar sobre nuestros hombros el mismo trono que hemos fabricado? Ahora, como en tiempos de Etienne Lavoisier, hace 500 años, la tiranía sigue oprimiéndonos con todo el peso de nuestra propia fuerza. Nuestra fuerza es la fuerza del poder. Nuestra sangre es el sustento real del capital con su sed vampiresca de trabajo vivo, según la famosa expresión metafórica de Marx.
Digamos que nuestra sangre es el combustible de la máquina capitalista, pero también aquí en México es el resto sangriento que se pierde y que escurre por las aceras y las alcantarillas. Es lo que pasa con lo que no puede explotarse. A no ser explotable o a resistirse a su explotación, resulta inservible, prescindible, descartable, como gran número de indígenas y de otros marginados. Pero también ocurre que se trate de algo que impide la explotación, que rompa o atasque los dientes y engranes de la gran máquina. Entonces hay que eliminarlo. Es el momento de la represión. Ese es el último aspecto real de Peña Nieto al que deseo referirme. Es la huella sangrienta del asesino. Sabemos que las personas terminan siendo sacrificadas cuando se les ocurre obstaculizar la marcha triunfal del dinero. Ya son decenas de miles de víctimas del capitalismo salvaje, personificado por Peña Nieto y constituido por esa inmensa e intrincada red criminal que incluye lo mismo el tráfico de drogas que los tráficos de influencias, órganos, sobornos, favores, personas, recursos naturales y mano de obra barata. El tráfico debe ser fluido, no debe impedirse la circulación de ningún modo. Si alguien se atraviesa en la marcha de las cosas, en los negocios o en la autopista, se le debe quitar de en medio. Los estorbos humanos son desplazados, arrollados, asesinados, triturados o desaparecidos. Muchas veces mueren a manos de los representantes directos de Peña Nieto. Conocemos bien los tentáculos represivos del gobierno peñista, ya sean militares, policías, paramilitares o sicarios federales, estatales o municipales. Sabemos también cómo se han dedicado a perseguir, amenazar, violar, torturar y matar estudiantes, periodistas, activistas sociales y otros sujetos a los que se les ha ocurrido estorbar sus negocios. Aún en aquellos casos en los que los homicidas no son representantes directos de Peña Nieto, desde luego que los hay, ya sabemos que representan a sus socios o favorecidos y siempre, en última instancia, representan lo mismo que el presidente representa, el mismo capitalismo salvaje, el mismo sistema asesino que lo mantiene en el poder. La violencia mortífera también forma parte de lo personificado por Peña Nieto. Digamos que el presidente no solo nos remite al capital que representa, sino también al precio real de tal representatividad simbólica. Peña Nieto es también el nombre de este goce de lo que lo representa, lo que nos ha costado, lo que personifica, lo que ha supuesto para nosotros. Es aquí en donde hay que situar el horror de Tlatlaya, Ayotzinapa y la Narvarte, así como los ríos de sangre que no dejan de brotar de ese crimen organizado, cuya cabeza más visible es precisamente la de nuestro presidente. Es revelador que la cabeza de Peña Nieto no haya caído como cayó recientemente la de Otto Pérez Molina. El caso guatemalteco de la línea no me parece más grave que el de la Casa Blanca. La evidente corrupción de nuestro presidente y su equipo debería merecer el mismo desenlace. Todos saldríamos favorecidos. El gesto simbólico de la decapitación, como se ha mostrado más de una vez en la historia, puede resultar necesario para liberarse de aquello que no deja de insistir con su goce mortífero. ¿Qué objeto es el que vemos caer en el momento en el que rueda por el suelo una cabeza coronada? Tal vez debamos recordar aquí la fórmula general, decapitar igual castrar, que Freud propone al entender el terror de la medusa como un terror de castración. Quizás estemos aterrados ante la perspectiva de liberarnos. Y puede ser que aquí haya efectivamente algo del orden preciso de la castración. Pensemos en todo lo que de pronto puede elaborarse y organizarse en un pueblo que logra descabezarse. Lo más lejos a lo que llegamos en esta dirección fue quizás a deshacernos de un tal Porfirio Díaz, pero ahora, en un extraño acto regresivo, queremos recuperar sus restos, como si no pudiéramos aceptar la falta de aquello que representa. Seguimos aferrándonos a lo que se esconde tras las máscaras de nuestros déspotas. Hay algo allí en esas cabezas que nos impide cortarlas, aun cuando sabemos que lo merecen y que lo necesitamos. Ya he sugerido la hipótesis de que tememos perdernos al perder eso en lo que indiscutiblemente está implicado nuestro propio ser. También señalé que el aspecto vergonzoso de Peña Nieto podría cambiarlo todo si es que nos hiciera aceptar la falta de lo que pretende ofrecer. Como ya lo presintió Marx en 1852 también, al ocuparse del no menos vergonzoso imperio de Napoleón III, cito a Marx, la parodia del imperio era necesaria para liberar a la masa de la nación francesa del peso de la tradición. Fin de cita. Marx acertó y Napoleón III fue el último de los monarcas despóticos de Francia. Tal vez Peña Nieto sea el último de nuestros dictadores perfectos. O quizás necesitemos de un poco más de vergüenza para dejar caer lo que no dejamos de arrastrar.
Es todo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, David. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Algo que quisieran comentar? ¿Una participación? Bueno, yo un poco, me hizo, cuando empezó a hablar sobre la cuestión política y demás, me hizo pensar, por ejemplo, el lado social, ¿no? ¿Cómo se ve, por ejemplo, si vas y le preguntas a la mayor parte de la población, pues referente a su propio gobierno, te terminan diciéndote que hay algo que no está, ¿no? Esta parte de la mentira que también mencionaba bastante y que se fundamenta desde ahí. Entonces, me hace preguntar un poco y bastante. Ok. Digamos que cuando se presenta la mentira en el gobierno, ¿no? Y se empieza a plantear este sentido de que hay algo que no está y que el pueblo realmente no puede manifestar nada, ¿no? Parece que hay una pérdida del mismo sujeto. Entonces, una de las preguntas que me plantea un poco desde un principio es ¿cómo operar en contra de la función de este lenguaje hablante, ¿no? Este lenguaje hablante que te dice, pues no es esto, no es aquello, que te termina perdiendo y termina perdiéndose el mismo, incluso esta figura, ¿no? Peña Nieto, ¿no? Porque parece que hay una figura, pero realmente hay una ausencia de algo. Entonces, sería mi pregunta básica o fundamental, sería ¿cómo operar en contra de la función de este lenguaje hablante? Ese sería como mi comentario y mi pregunta a la vez. Sí, es muy interesante. En la medida, retomando la distinción lacaniana entre el lenguaje y el habla, en la medida en la que tomamos la palabra, en la medida en la que hablamos, en el sentido de Pajol en Lacan, de algún modo estamos ya poniéndole diques a todo aquello que limitaría nuestra palabra, convirtiéndolo en un simple discurso, la perspectiva de Lacan. En la medida en la que somos capaces de tomar esa palabra, entonces el lenguaje no tiene todo el poder. Es por eso que el acto enunciativo, en la medida en la que implica al sujeto, nos remite a la verdad de lo dicho, y esa verdad tiene siempre un carácter subversivo. Las reglas que tendríamos que obedecer no pueden ni siquiera aplicarse con conciencia sin que algo en cierto sentido alcance a violarlas, aún haciendo todo lo posible para respetarlas. Lo que quiero decir es que no dejamos de contradecir aquello que nos debería impedir subvertir el estado de cosas, no dejamos de contradecirlo y por lo tanto no dejamos de dar pie a esa subversión en el momento en el que hablamos entre nosotros. Aún cuando uno habla, no sé cómo sea aquí en Cuernavaca, en Morelia el sector más reaccionario de la población son los taxistas, y cada vez que tomo un taxi aprovecho para tener un baño de la ideología dominante, pero incluso en esos casos uno no deja de asistir a una serie de inconsistencias en ese discurso dominante y de una apropiación singular por el sujeto hablante de ese discurso que deja ver sus fallas y que lo hace, me atrevo incluso a decir, lo hace acercarse a su propia disolución. Y además de eso estamos los que no dejamos de hablar, los que convertimos la enunciación en una denunciación, porque precisamente sabemos que el mayor valor de la enunciación es poder convertirse en esa denunciación, que es algo que se sabe muy bien y es algo de lo más importante, pienso, que se puede aprender en el diván y que le puede dar al trabajo psicoanalítico un potencial revolucionario en la sociedad. Entonces pondría una nota optimista, no dejamos de ganar terreno en los momentos mismos en los que nos estamos aparentemente plegando a aquello por lo que somos también derrotados a cada momento. Hay allí una dialéctica en la que no deja de lucharse, es un campo de batalla el lenguaje, es un campo de batalla y el sujeto siempre está allí haciendo valer su voz de algún modo. Quizás soy demasiado optimista al insistir en ese otro elemento, pero fue quizá para tratar de hacer contrapeso a lo que me pareció demasiado pesimista de su parte. Sí, cuando hablaba un poquito de la función de
cuando hablaba un poquito en esta función del lenguaje hablante de este otro, hablaba también de mención de que, por ejemplo, me he encontrado con bastantes comentarios como sublimes, como negativos, como bastante limitantes, ¿no? Como en este sentido de no creer absolutamente nada, ¿no? No creer ni siquiera en lo malo. Parece que llega tanto ahí la pérdida que hoy he llegado a ver que bastante población llega a ese punto, ¿no? Entonces, era también un poco exponer ese sentido de que también bastante población está en ese sentido de perderse, ¿no? Y que no hay como estas ideas, estos planteamientos, no hay como una acción real, ¿no? Solo se queda como, no se quedan ni tanto ni como ideas, ¿no? Solo se queda como un pequeño susurro. Entonces yo creo que lo hice también pensando, vaya, en este sector de población y que desde mi punto de vista es algo grande, ¿no? Eso es fundamental, pienso, lo que está diciendo. Creo que sí, es efectivamente a lo que hacía referencia cuando hablaba del imaginario. En el momento que decimos tenemos el presidente que nos merecemos, todos somos así, y se convierte en una autocrítica de carácter destructivo, la denuncia de Peña Nieto. Pienso que nuestra palabra de denuncia es una palabra vacía, es una palabra de lo imaginario, y es una palabra que se detiene en el umbral de lo que tendría que atravesar precisamente, que es el espejo. Evidentemente tenemos que partir de ese reconocimiento de lo que expresé aquí como aquello peñista que nos atraviesa. Pero hay que ir más allá, evidentemente, y marcar la diferencia a cada momento. Y bueno, me parece bastante interesante la propuesta que nos trae. Digo, en un aspecto leí, la verdad no recuerdo de qué autor, que no hay peor forma de negación que lograr las cosas, ¿no? Que no hay peor forma de negación que esperárselo demasiado, ¿no? Entonces yo creo que me parece bastante apropiado, digamos, la propuesta que nos trae, ¿no? Y bastante interesante con referente a la política, porque ¿quién habla de política, no? Parece que nada más hablan de lo que se pretende hacer con la política, ¿no? Entonces no hay un diálogo coherente y no hay un diálogo intelectual en ese sentido. Entonces me parece bastante interesante la propuesta que nos trae. Sí, pienso que hay que elaborar todo el tiempo, pero sin que eso nos aleje del acto, de pasar al acto. Gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Sería un comentario y principalmente una pregunta. Al ver el título de tu ponencia, no dejé de asociar este libro que escribe Alain Badiou, qué significa el nombre Sarkozy, como un referente hacia por qué Sarkozy llega al poder y cómo es que hay todo un medio que permite que básicamente llegue al poder. En ese texto me gustaría compartir una breve cita que me parece interesante, donde Badiou trata de definir qué es la política, que dice: la política como una acción colectiva y organizada que consiste en cierto número de principios que sea capaz de desarrollar en la realidad las consecuencias de una posibilidad impredecible desautorizada por el statu quo dominante. Lo que me llama la atención de esa definición es que se deslinda de esta unión que hay entre política y poder. Entonces mi pregunta primeramente sería si en México podemos pensar en una política que no necesariamente esté atravesado por el poder, como lo propones con esta figura, porque si entendí bien tu ponencia, pareciera que más que fijarnos en esta pequeñez de nuestro presidente, pareciera que el presidente lo que denota es más bien una culminación, la culminación de un proyecto neoliberal que lleva más de 30 años, en efecto en México, es decir, desde López Portillo con una devaluación del peso y que se empiezan a tomar ciertas iniciativas en pro de ciertos sectores. Entonces la idea sería eso: ¿es posible pensar la política sin necesariamente estar atravesado por el poder? Bueno, empiezo por hablar de Badiou. Como quizás se dieron cuenta de que cambié el título de lo que iba a presentar ahora. De hecho, mi proyecto original era retomar el título de Badiou.
creo que en español fue lo que representa y en francés es de quoi Sarkozy est-il le nom? ¿De qué es nombre Sarkozy? Mi idea original era titular ¿de qué es nombre Peña Nieto? Pero me pareció que la consonancia con Badiou era demasiado fuerte y que tenían que romperla para, porque aunque es apasionante, maravillosa la reflexión de Badiou y la comparto en muchos aspectos. Pienso que mucho de lo que dice de Sarkozy es aplicable al caso peñista, sin siquiera un ejercicio de contextualización de los conceptos. Pienso, sin embargo, que pensé en su momento que quizá era necesario explorar otras posibilidades que pudieran enriquecer aquello que simplemente retomaría lo de Badiou. Además que habría requerido una serie de ajustes conceptuales muy complicados el retomar la propuesta de Badiou. Pero sí, Badiou estuvo en el origen de esto. De hecho, hace ya tiempo que quería escribir eso, y ahora dije, tengo tiempo antes de Cuernavaca, ¿por qué no me pongo a escribir? Y como le había comentado, es algo que me gusta de las presentaciones, que me obliguen a escribir, porque si no, no tengo ocasiones que me estén obligando. Todo este tipo de eventos son favorables en ese sentido. Bien, no estoy evitando la pregunta, porque ahora sí parece que ya me fui por los montes de lo anecdótico. Puede haber una política no atravesada por el poder. Yo diría, bueno, desde mi punto de vista, quizá luego hablo de lo político y la política en Rancière y en otros autores, pero lo más importante es, creo, a lo que apunta tu pregunta, es lo que yo pensaría al respecto. Me parece que el poder siempre va a atravesar la política de algún modo, y uno puede posicionarse de un modo u otro en el discurso político en relación con esa posición del poder. La política tan desprestigiada en los discursos políticos mexicanos debe en gran parte su desprestigio a que siempre se sospecha que la posición enunciativa de quien sostiene ese discurso se relaciona directa o indirectamente con el poder de una manera tal que a través de su discurso busca obtener el poder o conservarlo para alguien más, pero hay una complicidad con el poder, digamos que está implicada una posición del poder efectiva o deseada en quien profiere el discurso, y es por eso que se desconfía de todo lo que venga de los políticos e incluso de los no políticos. A veces basta con que algo tenga tintes políticos para que se piense que uno, y a veces con mucha razón, está buscando alguna candidatura o tiene algún objetivo. Eso es algo claro que se ve en la Universidad Michoacana, de la que yo vengo. Cuando se politizan los discursos, uno tiene que aguizar, afilar los colmillos, porque puede ser que quien esté hablando quiera criticar algo en la institución para obtener un favor a cambio que lo calle, y es por eso que se permitió esa incursión en la política. Entonces, en ese sentido, los zapatistas, con todas las diferencias que uno pueda tener con respecto a ello, pienso que nos han mostrado una manera de revigorizar y reactualizar un discurso político en México, cuyo acto fundador, inaugural, es precisamente la ruptura con cualquier posición de poder deseada o efectiva en quien está sosteniendo ese discurso. Por eso también la referencia a los zapatistas en este trabajo, y es algo muy importante para la tradición marxista en la que yo me ubico, que es la tradición espartaquista, de Rosa Luxemburgo, de Matic, de todos aquellos que consideraron que la primera palabra del marxismo tendría que implicar un divorcio con el poder y con las lógicas del poder y de la política institucional, por eso mismo, pero incluso con la política no institucional que busca el poder de algún modo. Y entonces eso nos hace partir de un vacío de poder que va a ser considerado ingenuo para quienes se ubican más en una tradición marxista-leninista, como la escuela de Essex y su propuesta populista, en la que el poder no puede eliminarse de un discurso político. El poder siempre tiene que tener su lugar, y mejor dejarlo claro, y mejor ser explícitos y ser sinceros, que de algún modo, si hay un discurso político es porque se quiere el poder para alguien. No, puede haber un
discurso político que no quiere el poder para nadie, sino que quiere simplemente liberar del poder a aquellos que lo sufren de algún modo. Pienso que eso es algo que se nos ha enseñado en ciertas tradiciones del marxismo, no por casualidad más próximas del anarquismo, de hecho el anarcobolchevismo estaría incluido aquí, y que distinguen esta tradición de los marxistas-leninistas, incluso en su vertiente gramsciana, y también de la socialdemocracia europea y de lo que se conoce como el marxismo occidental, aunque el marxismo occidental aprendió un poco la lección de Rosa Luxemburgo en algunos de sus libros métodos, pero bueno, eso nos llevaría a muchas cuestiones. Entonces sí, yo pienso que el poder siempre está allí, pero lo importante es cómo se posiciona uno con el poder, y uno puede, digamos, desde un principio hacer todo lo posible para que no se establezcan vínculos directos, positivos, concretos, con el poder, positivos en el sentido dialéctico genio del término, sino que la única relación que uno tenga con el poder sea una relación negativa, una no relación. Y pienso que ahí también Lacan tiene mucho que enseñarnos, porque eso es lo que se busca también en el análisis. Eso es lo que va a contracorriente de un psicoanálisis más tradicional que busca precisamente empoderar al sujeto, aunque se usen otros términos para describir ese empoderamiento. Pero la identificación con el analista tradicional busca una suerte de empoderamiento también, y ese yo autónomo, fortalecido, pues es una figura del empoderamiento y es un discurso del poder. Uno lee a los psicólogos del yo, es un discurso del poder, y a veces se parece, es un proyecto que tengo, escribir algo sobre el parentesco entre los discursos de la escuela de Essex, de Laclau y compañía, y los discursos de la psicología del yo, porque siento que el psicoanálisis se convierte en algo parecido en uno y otro caso. Sí. Acá hay otra pregunta. Y ahí Me gustó mucho cómo se refirió a lo que decimos a veces baño de pueblo, ¿no? Que usted dijo baño de la ideología dominante, me pareció muy elegante el término, me gusta. ¿Qué sucede con toda esta catarsis colectiva que escuchamos del taxista, de la señora de la limpieza, de toda la gente en la cola de las tortillas, supermercado, donde sea, ¿no? Cualquier espacio o lugar común? ¿Qué pasa con toda esta catarsis? ¿Dónde se deposita toda esta queja? ¿Qué espacios existen realmente, más allá de lo académico? Sí, es una cuestión preocupante, desde luego. Uno siempre se ve puesto ante la encrucijada del dilema, bueno, no sé si ustedes, de discutir o no con los taxistas. Uno puede llegar muy cansado al curso al que va a dar si antes se lo pasó discutiendo con un taxista, pero evidentemente un ejercicio de mayéutica podría ser fecundo en esos casos. No un discurso prescriptivo que ponga de manifiesto desde un principio cuáles son los puntos en los que uno discrepa de aquel con el que está hablando, pero sí un discurso que le haga ver aquello en lo que su discurso es insostenible, y además hacerle valorar positivamente el hecho de que no se sostenga ese discurso, porque se puede valorar. Y además hacerle ver, que pienso, ya que hablo de la mayéutica socrática, hacerle ver el punto preciso, y eso también el psicoanálisis nos puede enseñar mucho al respecto, el punto preciso en el que su discurso no está sostenido por la pistis, sino que es pura icacia, es decir, no está sostenido por la convicción, sino que es pura conjetura, como la de aquellos sofistas denunciados por la... Es decir, no hay una verdadera convicción, y uno se da cuenta cuando discute a veces con la gente que puede cambiar rápidamente de opinión y puede en un nivel diferente contradecirse, y no es algo en lo que esté, digamos que esa contradicción no pone en peligro su posición de sujeto, y eso es algo que siempre nos da esperanza también. No pasa de ser una opinión, me atrevo, aunque quizá termine cayendo en el logocentrismo del que acusa Derrida a Lacan, pero tengo que volver a evocar la palabra vacía. Uno tiene la impresión de que es palabra vacía, que
es una repetición, un molinete de palabras que repiten y repiten. Está tan poco implicado el sujeto en eso que basta empujarlo un poco para que abandone sus certidumbres. Y empujarlo de la mejor manera, que puede ser con preguntas. Pienso que es muy importante hablar sobre esto y hablar a cada momento y a cada oportunidad que se nos ofrece, y como usted dice, no solo en el ámbito universitario, y eso es muy difícil. Como lo dije en mi pequeña charla, conocemos la mala relación de Peña Nieto con el ámbito universitario. Una charla como esa yo no la habría podido dar en tiempos salinistas, habría tenido mucho miedo de quienes me escuchan, no necesariamente de los represores del régimen, no, de la misma gente que se sentía todavía identificada con un discurso de poder en los ámbitos académicos. Y se guardaba la compostura y se guardaba el respeto y se consideraba que era peligroso romper. Y ya no es el caso. En cualquier foro, en cualquier momento habla mal de Peña Nieto y se atreve incluso a decir todo lo que yo dije aquí. Nadie de ustedes me ha atacado. Evidentemente tuve algo de miedo, pero no demasiado. En los años 90 no me habría atrevido, evidentemente, a hablar en estos términos en público. Pero no es así fuera. No es así fuera y no es así en los taxis, pero en otros lugares también, y no deja de tener, no deja de ser una figura muy respetada. Peña Nieto, y evidentemente eso no es lograble, como bien lo dijo Alejandro hace un momento. El problema no es Peña Nieto, la pequeñez de Peña Nieto, sino todo aquello representado por Peña Nieto, y una cierta forma de ver la vida y que uno encuentra en cada esquina, y que corresponde a aquello que uno quiere cuestionar en cada momento. Entonces sí, yo no sabría cómo acceder, cómo tener más contactos con ese otro discurso. El trabajo de las universidades es fundamental al respecto. Yo veo la primera generación que entra a la Universidad Michoacana. Ustedes quizás sepan que es la universidad que incluye a sectores más desfavorecidos del país, de las universidades públicas de Estado. Es la universidad con más población indígena, con más estudiantes que provienen, que son hijos de campesinos y provienen de las zonas rurales. Y el primer contacto que tiene con ellos es un contacto con aquello que hemos estado llamando, que es problemática esta apelación, pero que podemos llamar el discurso dominante. Y cuando salen de la universidad, de la facultad, después de 4 o 5 años, ya están bien pervertidos por los diferentes movimientos estudiantiles, profesores que hay, y uno termina entendiendo que los recursos para educación se disminuyan o no, bueno, en este caso el último año disminuyan o sencillamente no crezcan, por todo lo que supone para este discurso y para este sistema la reunión, la conjunción, la comunicación entre los estudiantes en las universidades. La universidad es un lugar privilegiado para la transformación. Desgraciadamente, le comentaba Alejandro en el coche, en la Universidad Michoacana, en mi facultad, por ejemplo, se rechazó 80% de los estudiantes, no pueden entrar. Hay que mantenerlos fuera, hay que mantenerlos en el discurso dominante, que es también el del crimen organizado, porque muchos de esos estudiantes en Michoacán vuelven, o en Guerrero, o en Oaxaca, tenemos muchos estudiantes, vuelven a sus comunidades y vuelven para dedicarse al crimen organizado, es decir, para dedicarse a desplegar conductualmente, si quieren decirlo así, el discurso dominante, en eso que Voloshinov llamaba ideología conductual. Es eso lo que se quiere tener a criminales, no se quiere tener a estudiantes, porque los estudiantes son más peligrosos para el régimen, y lo hemos visto en el Yo Soy 132 y en los movimientos, más recientemente en el movimiento estudiantil en Veracruz, por ejemplo. Afortunadamente los estudiantes tomaron mi facultad, en este momento está tomada por los rechazados, evidentemente no hay no hay lugares para todos ellos, pero lo que está en juego en los rechazados de las universidades es también esto, es mantener a alguien en un discurso, porque se sabe que la única manera en que se reproduzca ese discurso, que es también el del capitalismo salvaje, el del neoliberalismo, es el mismo del narcotráfico, necesita mucha mano de obra que esté trabajando para ese discurso, proletarios de ese discurso, entonces por eso hay que mantenerlos fuera. Mejor que corten cabezas, pero que no corten la cabeza de Peña Nieto. Ay, perdón, ¿puedo hacer otra rápida? Que si le sorprende a usted lo que está ocurriendo ahora en Guatemala. Sí, me sorprende, y a veces quizá debería en el momento que dije me sorprende, una voz dentro de mí dijo,
se puede entender esa sorpresa como una expresión del proverbial histórico desprecio de los mexicanos por los guatemaltecos. Pero bueno, me habría sorprendido también si hubiera ocurrido en otro lugar. Lo que sí es que sí me sorprende, debo reconocerlo, y me sorprende que no ocurre en México, y no dejo de preguntarme por qué ocurre allá y no ocurre aquí, y me confirma que tenemos mucho que aprender de esos países. No quiero caer en aquel plano en el que todo lo que está en juego es quién aprende de quién. Las circunstancias son diferentes, y también el tipo de actos de corrupción del presidente guatemalteco, del expresidente guatemalteco, aunque sean tan graves como los de Peña Nieto con su Casa Blanca y todo lo demás, son de índole diferente, y que se puede gestionar y tratar de manera diferente en el poder. Y también el gobierno guatemalteco es un caso muy, muy diferente en su organización interna. Pero haciendo abstracción de todos esos factores que no tienen que nublarnos la vista sobre lo realmente importante, pues pienso que es preocupante, es sorprendente que no ocurra aquí ni siquiera que haya la posibilidad de que ocurra en el horizonte. Sí se está haciendo, como ya hacen, una recolección de firmas para pedir que se procese al equipo en el poder, pero ni siquiera vemos en el horizonte aquello que los guatemaltecos llevan viendo un año desde que se destapó todo el caso de la línea, o más tiempo. Ni siquiera lo vemos. ¿Por qué? ¿Qué candados se han puesto? ¿Qué ha permitido que se pongan esos candados en el ámbito judicial? Eso lo sabrían mejor abogados que yo. Pero ¿qué pasa que ni siquiera podemos concebir esa posibilidad? Que no haya las condiciones dadas, que no haya… Eso es algo que me preocupa mucho, mucho. Y además que va a terminar siendo quizá peor, porque si por vías legales no acabamos con esto, se acabará de otra manera. No hay tiranía que dure 100 años, desde luego. Bueno, tal vez porque la alienación que tenemos con el amo es mucho mayor, ¿no? La alienación en el registro del imaginario con Estados Unidos es muy grande, y tal vez este es el precio que estamos pagando por habernos desentendido de la política, no ahorita, sino desde hace años, ser gobernados por Peña Nieto. Nos hemos desentendido de la política y es lo que estamos viendo. Y el peñismo que tenemos, me gustó como lo mencionó, el goce tal vez, ¿no? Ese goce que habita no solo en Peña Nieto, sino el goce de las adicciones, el goce del consumo, el goce de la violencia, o sea, ese goce en el que estamos involucrados prácticamente en el día a día, lo vemos todos los días, las noticias, lo escuchamos, lo vemos, y el hacernos prácticamente indiferentes, ¿no? O sea, pasó en Guerrero, no es aquí, ¿no? No vivimos en Guerrero, pero de verdad de estar ahí y vivirlo, sentirlo, el terror, porque es terror, la política de terror de Foucault, estar en eso y decir, ¿a quién diablos denuncias si sabes que es lo mismo? ¿No? Gracias. Sí, bueno, no hay nada que responder, pero sí quiero simplemente enfatizar algo que dijo usted, que es muy, muy importante, que se asocia a lo que decía, lo que representa Peña Nieto para nosotros, y lo que representa el peñismo, el priismo. Pienso que hay una sobredeterminación, una carga de valor simbólico en la figura de Peña Nieto que quizá no la tenía el expresidente guatemalteco. Hay una relación muy íntima, estrecha, cultivada desde hace más de 70 años entre nosotros, la sociedad mexicana, y lo representado por Peña Nieto, lo representado por el priismo, y que requiere que se ha hablado, que se ha tratado, que se ha discutido. ¿Qué hay en nosotros que permite que se mantenga lo que, si no estuviera de algún modo en la sociedad, quizá no podría mantenerse? Entonces agregaría a partir del punto al
que usted se refirió a esto también. Sí está. No están sus preguntas. Ahí está. Listo. A ver si logra aterrizar la pregunta, comentario. Me voy a sentar. Era sobre esto que decía usted, que básicamente el que Peña Nieto esté colocado en el poder es un reflejo del mexicano promedio, ¿no? La aceptación de sí mismo en esta cuestión de lo que es en corrupción, en lo que es pues ahora sí que el pelele de lo que podríamos encontrar. Y viene esta cuestión que me hace pensar lo siguiente: ese mismo mexicano promedio es el que dice que votaría por el Chapo para presidente. Ese mismo mexicano que se queja de la corrupción, del avance de la corrupción, y que se queja de la violencia. Entonces me pongo a pensar, esta apología de la violencia que ha estallado en los últimos años parece como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Estamos peleados con todo esto, pero a la vez lo hacemos tan parte nuestro que ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va a llegar el mexicano promedio y el no promedio, teniendo la aceptación de estas dos cosas que tanto rechaza? Qué bueno que hace referencia a eso, porque me permite abordar algo a lo que había hecho referencia al principio en las preguntas. Creo que es fundamental. La identificación de nosotros con Peña Nieto, con lo que representa Peña Nieto en lo imaginario, y es por eso que permite una identificación y nos permite entender lo que está en juego y nos permite finalmente encontrar dentro de nosotros lo que vemos afuera. Todo aquello que nos permite desarrollar una cierta empatía psicológica, podría decir, es necesario como primer paso, pero pienso que es muy importante ir más allá de eso. Y lo primero que nos permite ir más allá es reflexionar en el hecho de que las relaciones entre nosotros como sujetos, como individuos, y aquel otro del que estamos hablando, sino que lo fundamental aquí es lo que Lacan habría descrito con el calificativo de transindividual, que corresponde mucho a la definición del sujeto en Marx como conjunto de relaciones sociales. El sujeto que está oprimiendo, el que está siendo oprimido, y lo que está ocurriendo entre ellos, aquello con lo que están lidiando cuando se relacionan unos con otros, es irreductible a dos subjetividades que podrían relacionarse exteriormente una con otra. Lo que quiero decir es que aquel sujeto del que estamos hablando, que es capaz, que se encarna lo mismo en Peña Nieto, como es capaz de deshacerse de él, es el orden de lo transindividual, o para decirlo en términos, para alejarnos de Marx y acercarnos más a Lacan, aquel otro, aquel gran otro, y aquel discurso, y todo aquello que está en juego aquí, supera lo que pueda corresponder a la voluntad, al buen deseo de un sujeto, o de un individuo, de otro, de un grupo de personas, o de los mexicanos promedio. Los mexicanos promedio y nosotros pueden ser concebidos como diferentes lugares en la estructura que están pronunciando cosas muy diferentes y que están viéndolo todo desde puntos de vista totalmente diferentes, precisamente porque están en lugares diferentes y una estructura de carácter transindividual que nos atraviesa a todos. Esa estructura está diciendo lo que ellos dicen, está hablando por la boca de los noticieros de Televisa. Qué maravilla, no me puedo acordar. No es que no los conozca, pero de pronto esos vacíos mentales que lo alegran a uno, se me olvidaron todos. Bien, sí, sobre todo uno, el todo el escándalo actual de su esposa, pero qué bueno, se me olvidó el nombre, no me lo recuerdo, por favor. Y lo que habla a través de su boca se relaciona estructuralmente con lo que habla por nuestra boca, y aquello que está hablando de un modo y de otro, aquellas diferentes voces que se están escuchando y que se están engarzando en una lucha histórica desde hace mucho tiempo que no deja de cambiar, ese es el que, digamos, que es aquello, ello es, porque finalmente no se trata de un sujeto definido, sino del ello, del gran otro lacaniano. Ello es lo que finalmente decidirá en qué momento seremos capaces de deshacernos de nuestro presidente. Es decir, hay que darle mucho valor al hecho de que seamos capaces de estar hablando de esto entre nosotros en estos términos ahora, y tiene tanto valor como lo que puede aparecer en las pantallas de Televisa, aunque en algunos casos pueda ser más minoritario o marginal. Ni siquiera el hecho de que pueda ser
minoritario puede tener una importancia en esta perspectiva, y es por eso que esta perspectiva es incompatible con los métodos cuantitativos en psicología, para empezar, porque en el momento que empezamos a contar a los sujetos, es algo que Lacan lo muestra perfectamente, en el momento en que empezamos a identificarlos, nos dice Lacan, en ese momento perdemos de vista a lo que será más decisivo en sus vidas y que escapa a lo que Marx va a llamar esa relación que tiene el sujeto con un ambiente abstraído de sí mismo, esa abstracción en sus manuscritos de 1844, esa abstracción del ambiente, de la sociedad como ambiente separado del individuo, esos individuos que se pueden contar como ganado en el ambiente, que tiene que ver con las formas y el discurso ideológico del control en Foucault, ya que lo mencionaron hace un momento, esas poblaciones que se cuentan. Ahí la contabilidad y el criterio de la contabilidad pienso que es del promedio, por ejemplo. Pienso que, aunque puede ser relevante para cierto análisis, al final no es lo decisivo. Las revoluciones se hicieron más de una vez con un pequeño grupo de personas cuyo carácter absolutamente minoritario está fuera de duda, y puedo referirme prácticamente a todas las revoluciones que se han hecho y a todos los cambios históricos que han ocurrido. Lo importante no es finalmente qué tan marginal, qué tan central, qué tan mayoritario, qué tan minoritario, o sea, sino la manera en que se engarza el discurso de uno con el del otro. Es algo que a mí me parece muy enigmático, pero que me devuelve la confianza en cada momento. En ese sentido, David, yo te quisiera preguntar algo. Decías al principio de esta intervención la cuestión de que algo se dice, ¿no? Mi pregunta iría hacia esta cuestión, tanto imaginaria y seguir después a un plano más simbólico. Quizá la pregunta sería sobre algo real ahí, ¿no? En la figura de Peña Nieto, ayer en un grupo hablábamos justamente sobre tratar de interpretar a Peña Nieto, ¿no? Y entonces surgían varias opciones ahí, y una que me pareció muy interesante, y en ese sentido va la pregunta, es sobre esa cuestión de lo que despliega, ¿no? La imagen. Primero voy a empezar ahí, la imagen de Peña Nieto, esta imagen pequeña que tú haces alusión ahí, ¿no? Refiriéndote a Napoleón, pero que sin duda hay algo que se transmite en esta imagen, además como ha venido cambiando en estos 3 años ya de gobierno, ¿no? Esta cuestión también de su enfermedad, ¿no? Y todo esto que es la imagen, ¿no? Mi pregunta sería sobre esta cuestión de la imagen del pequeño, ¿no? O sea, el chiquito, el flaquito, ¿no? Este tema. Y profundizando un poco más, ¿no? Hacia el plano simbólico, que por ahí también va, interrogarnos, te pregunto, ¿tú qué piensas sobre esta cuestión del continuo error, ¿no? De esta la falla, ¿no? El pastel, la banda, ¿no? O sea, vamos casi semana a semana con un equívoco, ¿no? Y ahí simbólicamente, ¿qué se dice, ¿no? Y qué se juega en esa insistencia del error en Peña Nieto. ¿Cómo ves? Son preguntas muy difíciles y se me ocurrieron de algún modo, de manera lateral, cuando estaba preparando esto. Empezando por la pequeñez y el supuesto cáncer de Peña Nieto y la compasión incluso que puede despertar en algunos, o la esperanza en otros, según de quién se trata. Pero esa pequeñez a la que hizo referencia también Alejandro hace un momento, esa pequeñez que yo ubiqué en el primer momento todavía imaginario de aproximación a Peña Nieto, porque si bien considero que la idea de la pequeñez puede ser prometedora por la manera en que nos avergüenza y la manera en que nos puede hacer querer liberarnos de ese vestido que nos queda demasiado corto de nuestro representante, que es así como lo expresa Marx en su carta a Ruge, la manera en que nos oprime su pequeñez, además de todos aquellos factores que nos oprimen, como cuando ustedes tienen una ropa que les queda chica y se encuentran mal en ella, y hasta el punto de querer liberarse de ella. Aunque esta idea de pequeñez tan insistente y de Peña Nieto puede avergonzarnos y puede oprimirnos, puede en ese sentido tener un efecto subversivo,
también puede tener el efecto contrario, puede servir para, que es por eso que la dejé en el primer momento, para recubrir, velar todo tipo de, una gran variedad de otras cuestiones que considero que son fundamentales y que el aferrarnos a la idea de la pequeñez, en todos esos discursos tan reconfortantes finalmente que conocen ustedes en las redes sociales, donde nos burlamos y nos burlamos de Peña Nieto y de su ignorancia, de su torpeza, de su mal gusto, y se le pide renunciar por su enfermedad como si fuera la razón mayor que justificaría su renuncia, aunque la persona de quien venga esta idea merezca mi respeto en otros aspectos. Todo esto puede ser peligroso porque puede hacernos olvidar todo el poder que está siendo encarnado por esa pequeñez y toda la grandeza finalmente que se viste quizá también de pequeñez para resultar más soportable y mejor que nos oprima un vestido corto, estrecho, a que sintamos la opresión de todo lo demás, que es lo que realmente justificaría que nos deshiciéramos de ese ser aparentemente debilucho y pusilánime y tonto y todo. Sí, entonces es un arma de dos filos. Ustedes van a decir, pero bueno, lo importante no es que sea un arma de dos filos, sino la manera en que corresponde o no corresponde a la realidad. Pero precisamente, pienso que esto es importante dejar claro cuando hablamos en términos marxistas y también lacanianos, porque Lacan coincide con esa concepción de la verdad, retomando lo que tú habías destacado hace un momento. Lo importante son los efectos que producen los discursos. La cuestión de la verdad es algo que se verifica retroactivamente a través de lo hecho por nuestro discurso. No hay metalenguaje, por lo tanto, no es un lenguaje que esté hablando de otra cosa, no es una realidad que tengamos que describir y con la que tengan que corresponder de manera más o menos adecuada nuestras aserciones, sino que lo importante es lo que producimos en esa única realidad con estas palabras que forman parte de esa realidad y que si somos lacanianos no la vamos a llamar realidad, sino la vamos a llamar lenguaje de otra manera. Entonces, en ese universo simbólico, ¿cuál es el efecto de insistir en la pequeñez de Peña Nieto? Puede ser bueno como punto de partida, pero estoy seguro de que debemos ir más allá de insistir en esa pequeñez. Es muy peligroso que no dejemos, y es muy sintomático en el sentido revelador de una verdad, el que no dejen de multiplicarse las referencias a la pequeñez de Peña Nieto en las redes sociales. Es algo, no quiere decir que haya un efecto catártico y que haya un triunfo en lo imaginario sobre esa figura que no dejamos de humillar en las redes sociales por su pequeñez, aunque quizá también haya eso, sino que hay algo de verdadera distracción en esa insistencia en la pequeñez. Pero bueno, sé que esto tiene muchas aristas y lo estoy simplificando en este momento. Y había otro comentario, ya se me olvidó. Sí, muy importante. Y el segundo era sobre la posición simbólica del mismo. Pero sí, bueno, sí, tiene que ver con eso. Lo único que quizá agregaría en relación con eso, pero seguramente ya lo pensaste y quizá lo profundizaron en las discusiones que tenían, es que esos equívocos constantes de Peña Nieto también, me atrevería a decir que son un arma de dos filos. Por un caso son reveladores de una verdad que no se ajusta a la posición que está ocupando. El hecho de que caiga la banda presidencial con todo lo que representa la banda presidencial, pues puede ser muy significativo para quienes vivimos dentro de los colores, dentro de lo designado por esos colores de la banda presidencial. Eso pueden caer al suelo, es lo que está ocurriendo con todo el país precisamente. Entonces puede haber una interpretación, y pienso que puede ser muy fecunda esa interpretación constante de los lapsus de Peña Nieto y de sus actos fallidos que no parecen ser totalmente accidentales. Pero puede ser también una distracción, desde luego, y puede ser incluso, bueno, hay anécdotas en la historia maravillosas, pero no hay tiempo de comentarlas, de cómo los errores han sido cultivados por ciertos políticos en otros contextos como una forma de distracción de la población. Lo importante es cómo hacemos y cómo tomamos esos errores para darles para simbolizarlos de tal modo que puedan ser un factor de desconocimiento del régimen, de crítica, y no simplemente, que no se vea una simple torpeza, sino que se vea un acto fallido y que aquello que revele sea algo que puede indignarnos aún más que aquello que no se revela a través de ese acto.
Pienso que esto es algo importante, pero seguro que ya pensaba en todo esto de manera mejor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahorita que hablas de la figura de Peña Nieto, ¿no? Y leyendo el libro, bueno, yo esperaba, ¿no?, que apareciera en el libro el discurso zapatista, aparece, ¿no? Y después de escucharte en esta ponencia, yéndote a la problemática de nuestro presidente, pensaba en otras posibilidades también de América Latina, ¿no? En el caso de José Mujica, ¿no? Ahí, por ejemplo, de tu perspectiva, ¿qué pasó, ¿no? En este discurso quizá de igualitarios, quizá de iguales, ¿no? Es un tirano moderno, desde tu perspectiva me gustaría saber qué piensas, qué podrías decir en relación a ello. Sí. Es una pregunta. Les voy a decir lo que estoy pensando directamente, que me preocupa siempre. Pienso que la figura de Mujica es ejemplar, muestra que un discurso político en el que el sujeto de la enunciación está implicado quizá en su caso no en la búsqueda del poder, pero sí en la aceptación de una posición de poder, retomando lo que comentamos hace un momento con Alejandro, puede ser un discurso al mismo tiempo revolucionario y que puede cambiar las coordenadas del poder desde dentro, y por eso mismo es muy valioso. Si me mantengo fiel a mi posición en la tradición libertaria, consejista, espartaquista del marxismo, el hecho de que Mujica se haya mantenido en el poder, aún cambiando como lo hizo la forma de entender el poder y de ejercerlo y cambiar esas coordenadas, bueno, sería una razón suficiente para repudiar su figura. Pero siento que estratégicamente, que es en la lógica de los fines, que es la que tiene que primar en un discurso fiel a la verdad, lo cual es paradójico, porque uno esperaría que un discurso que busca cierto propósito es precisamente el que se permite traicionar la verdad para alcanzar ese propósito. Pero si ponemos la verdad en el propósito, el único discurso que se mantiene fiel a la verdad es el que se mantiene fiel con su ira bien puesta en ese propósito. Pienso que en un discurso fiel a la verdad, en ese sentido, de una verdad que viene después, tenemos que reconocer el mérito de la figura de Mujica, no solo por haber mostrado otra forma de hacer política, sino también por haber expuesto todo lo injustificado que había en las otras formas de hacer política con las que estamos familiarizados en América Latina. Quizá los efectos de la posición en la que se puso Mujica en su relación con el poder no se dejen ver sino dentro de muchos años, quizá no los veamos ahora. Una vez que existió Mujica, cualquier político en Latinoamérica al menos va a ocupar una posición totalmente diferente que la que había ocupado hasta ahora. Se le podrá exigir mucho más de lo que se le exigía antes y podrá decepcionarnos de una manera bastante más fácil, y tendrá que hacer muy poco para decepcionarnos, mucho menos de lo que tenía que hacer antes para decepcionarnos. Y pienso que en este sentido Mujica debilitó la posición de poder, al menos aquella con la que estamos familiarizados y aquella a la que estaremos condenados todavía durante mucho tiempo. Y por eso aquellos para los cuales el ser marxista implica, es la coincidencia con los anarquistas, implica un desconocimiento explícito desde el principio de la posición en el poder, tienen que estar satisfechos con lo que ha hecho Mujica. Porque el poder real de la real política, la política real de todos los días, sufrió un golpe terrible que asestó Mujica al mostrar que todo podía ser diferente. No ha habido otro que lo haya mostrado. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Pues no me queda más que decirles, compren el libro. Igual, no sé si se los pueda dedicar, ¿no? Aquí el autor, ¿no? Entonces aprovechen, ¿no? Esto ya sonó como a feria, ¿no? Así, compren, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Síganos en redes sociales, Metáfora Freudiana,
Paradiso Editores. Estaremos haciendo más eventos como este muy pronto. Muchas gracias.